buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a uno de los grandes filósofos españoles, aunque como hombre sencillo que es, estas cosas no le gustarán demasiado, pero sí es un hombre con obra filosófica y teológica también, ¿no, También, Manuel? sí. Me interesa mucho la teología. Se llama Reyes Mate y tiene muchos libros. Los dos últimos son estos que ven aquí, Karl Marx sobre la religión, de la alienación religiosa al fetichismo de la memoria, en la editorial Trota, y este otro, también en la editorial Trota, que es la editorial de los grandes pensadores, ¿no? El tiempo, tribunal de la historia. Dos libros relacionados en cierto sentido, ¿no? Sí. Estábamos hablando antes. Sí, tienen el acento en lugares diferentes, pero están muy relacionados en el fondo, ¿no? El libro sobre Karl Marx tiene una historia porque hace más de 40 años Hugo Asman y yo, Hugo Asman es un teólogo de la liberación que ha fallecido, brasileño, fallecido recientemente, pues nos embarcamos en una obra considerable, que era pensar la relación del marxismo-cristianismo, no solamente en Marx, sino en toda la tradición marxista. En aquel contexto, aquellos años en los que el debate marxismo-cristianismo era el gran debate, no solamente entre cristianos, sino el gran debate cultural de la época, porque todo aquel movimiento ya más revolucionario o innovador que se llevaba era inexplicable sin la presencia de cristianos, ¿no? Y como, digamos, tanto la Iglesia cristiana como los dirigentes comunistas entendían que eran incompatibles marxismo y cristianismo, nosotros nos propusimos revisar tanto las explicaciones del marxismo como del cristianismo sobre este punto para facilitar el encuentro y animar, digamos. ¿Era antes de la condena de la teología de la liberación por parte de...? Fue antes, sí, fue antes, porque esto coincide con el origen de cuando empezamos nosotros. Todavía no aparece la teología de la liberación, pero es en ese contexto. La teología de la liberación, como nuestros libros, forman parte de esa revisión, de esa pregunta sobre la relación entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? O sea, el libro de Gustavo Gutiérrez se publica después del vuestro. Se publica después de los nuestros. Sí. El nuestro se publica en el año 74 y sí, son libros hechos en los años 72, 73, y yo creo que el de Gustavo Gutiérrez debe ser 74, 75, ¿no? La primera edición en Perú. O sea, forman parte del mismo contexto, pero digamos, tiene un carácter más filosófico. Y ahora lo retomáis. Y entonces, el editor de entonces, que era Alejandro Sierra, el mismo director de Trota, lo que pasa es que entonces dirigía una editorial que tenía un prestigio enorme, Sígueme, era la gran editorial de la época, ¿no? Entonces, Alejandro Sierra me comenta, ¿por qué no revisamos aquella edición? Y yo le decía, pero es que el momento ya es diferente, porque en aquel momento lo que se llevaba era el debate entre marxismo y cristianismo. Y ahora el marxismo está de capa caída, es decir, es un tema que ya no interesa. Entonces, mi primera reacción fue decir que no, pero después me lo pensé y dije, pues qué interesante, ¿no? Revisar ahora ese problema teniendo en cuenta que no está la presión, digamos, política, sino digamos, el interés cultural. ¿Qué puede significar hoy la crítica marxista de la religión? Y nos embarcamos entonces en esta nueva versión con un larguísimo prólogo que es fundamental porque sitúa el tema no en aquel contexto de hace 40 o 50 años, sino en la situación actual, una situación actual, la nuestra, caracterizada, digamos, por una enorme desorientación, ¿no? Entonces el marxismo era guía, de alguna manera, para mucha gente, ¿no? Hoy no es guía para casi nadie, pero tampoco hay nada que lo sustituya, y hay un gran vacío. Entonces, había en aquella época, si te entiendo bien, dos mesianismos.
uno de cada lado, y ahora no hay, han desaparecido, o hay otro tipo de mesianismo. No, lo que hay ahora es una gran desesperanza. Entonces había futuro, ¿no? Era una sociedad que a pesar de sus problemas tenía futuro y por eso podría, y tenía proyectos de largo alcance, que lo simbolizaban el cristianismo y lo simbolizaba también el marxismo. Hoy la sociedad, yo creo que vive muy al día a día sin proyectos. En buena parte... Por eso no nacen modelos. Por eso no nacen modelos, ¿no? Y claro, y como no hay doctrina, pues tampoco hay proyectos los políticos. Y todo lo que nos interesaba a nosotros era, con este volumen, es ver si el marxismo realmente es una tradición agotada o hay ahí algo elocuente todavía hoy. Algo que pueda decir, que pueda dar sentido hoy todavía. Exactamente. ¿Y habéis decidido que? Entonces hemos descubierto un punto que nos parece fundamental, ¿no? Y es que hay toda una evolución en Marx, ¿no? Hay un joven Marx que se quiere comer el mundo. Pertenece a una generación que ha decretado la muerte de Dios, porque dicen que Dios no ha sabido responder los problemas del tiempo y del hombre, todos relacionados con el sufrimiento y la injusticia. Y entonces se va a hacer cargo la filosofía de eso. Y ese es el joven Marx. Se quieren comer, son los jóvenes hegelianos, los jóvenes filósofos de la época. Y lo que observamos es que Marx, conforme va avanzando, va madurando, va achicando sus objetivos. Se da cuenta de que el tema es muy serio, eso de enfrentarse al sufrimiento humano, a la injusticia del mundo, y entonces él va restringiendo, establece la tesis de que, seamos modestos, el hombre no debe plantearse más problemas que los que puede resolver, y llega a la conclusión de que lo que él puede hacer es analizar y enfrentarse a los problemas que plantea la explotación obrera. Es decir, los problemas de la clase obrera. De la clase obrera, del trabajador. Pero ya claro, ha restringido mucho su campo. Y eso nos parece, a los editores, que merece una reflexión, porque digamos, la filosofía ha ocupado el espacio que tiene en la modernidad gracias a este desafío. Eso le dio una enorme autoridad, porque venía a resolver los problemas que la teología no había podido. Entonces no puede, por las buenas, decir, eso es mucho pan para un perro y hagamos lo que podamos. No, porque usted ocupa un sitio y debe analizar por qué ha achicado el espacio. Y observamos entonces cómo la reflexión marxista sí ha tomado en consideración esta preocupación nuestra, a través de un filósofo muy especial, Walter Benjamin. Walter Benjamin no es contemporáneo de Marx, muere en 1940, pertenece ya a otra generación, pero sí está muy atento a esa pregunta inicial de Marx, el sufrimiento del ser humano. ¿Qué respuesta le da? Y entonces, al ver que Marx, digamos, en nombre de una racionalidad determinada, ha achicado las pretensiones del filósofo inicial, lo que vino a decir Walter Benjamin es, volvamos al principio, o sea, analicemos por qué el filósofo renuncia a su ambición y descubre que esa renuncia tiene mucho que ver con la pérdida de un elemento fundamental en el joven Marx, que es el mesianismo. Entonces, lo que hace Walter Benjamin es decir, repensemos de nuevo la relación entre marxismo y teología. Él llega a proponer en su famosa primera tesis sobre el concepto de historia, él llega a proponer una alianza, dice él, entre el materialismo histórico y la teología, mientras que Marx se había decidido por una, digamos, liquidación de la teología. Entonces, eso había empobrecido luego su discurso, y lo que hace este marxista moderno, que es Walter Benjamin, es decir, solo restaurando la relación entre marxismo y mesianismo podemos mantener la ambición filosófica de enfrentarnos no ya
a la opresión de la clase obrera, sino al sufrimiento del inocente, por ejemplo. ¿Qué puede decir hoy el marxismo a la sociedad actual? El marxismo lo que puede decir es que es cargar de ambición a la política. La política no solamente tiene que resolver el día a día, tiene que ofrecer un horizonte de esperanza a la humanidad. Pero para eso no tiene que renunciar a las grandes preguntas. Y las grandes preguntas tienen que ver con la muerte, con el sufrimiento, con la injusticia. En la medida en que la filosofía política renuncia a esas preguntas, la política se convierte, como decía otro marxista, Max Horkheimer, en un negocio. La teología nunca ha renunciado a esas grandes preguntas. Claro, es la teología, lo dice Walter Benjamin cuando, al final de su tesis, ¿no? Cuando plantea esa alianza entre, dice él, esa figura fea y jorobada, llama a la teología, la representa como un enano feo y jorobado, porque está cargado, digamos, de malos rollos, está cargada de responsabilidades históricas, de grandes fracasos, de grandes errores, pero sin embargo la rescata diciendo ese enano feo y jorobado que merece una fuerte crítica, sin embargo, aliado con el materialismo histórico, dice, podrán hacer frente a los problemas de nuestro tiempo y del futuro. Entonces, es verdad que dentro de las tradiciones culturales occidentales, la tradición mesiánica es la que ha cultivado siempre estas grandes preguntas, que en determinados momentos ha animado a la política y a la filosofía, pero que cuando desaparece, ¿no?, del horizonte de la filosofía y de la política, esta cultura pues se empobrece, ¿no? Llevadas a la práctica, tanto el marxismo como el cristianismo, la filosofía, la teología, la política católica, han fracasado los dos. Sí, ¿No se puede decir eso? Se puede decir, desde luego, que la humanidad está lejos de haberse realizado, ¿no? Lo que tenemos que analizar es por qué. Y no es difícil llegar a una conclusión, y es la de que Europa tiene dos almas, Atenas y Jerusalén. Es decir, Europa está atravesada por una cultura, digamos, racionalista, ¿no?, que es lo que siempre ejemplificamos o simbolizamos con la idea de Atenas, pero también con una tradición mesiánica que hemos olvidado. Es decir, al final, Occidente ha sido conformado desde un cristianismo, Occidente es postcristiano, ¿no? Está conformado desde el cristiano, pero por un cristianismo muy marcado por Atenas, por una cultura muy marcada por Atenas, y donde realmente la influencia y la incidencia de esa cultura que viene de Jerusalén ha estado muy entre paréntesis, ¿no? Y en este momento, ¿qué solución propones? Es decir, después de ver cómo ha evolucionado, ¿por dónde tendría que ir la filosofía política para ofrecer esperanza? Es esperanza, porque en la Iglesia no la están encontrando, en la Iglesia, en el cristianismo. Sí. Parece que no lo están encontrando, al menos en Europa. Sí, sí. Yo creo que es muy importante rescatar el concepto de teología política para pensar la política y para pensar la filosofía. ¿En clave de Metz o de esta gente? En clave de Metz, no en la clave de Carl Schmitt, evidentemente, pero sí la idea de que las grandes construcciones políticas y racionales tienen una infraestructura teológica, y no solamente lo dice Metz, es que Max Weber, cuando explica el origen de la racionalidad moderna, de la modernidad, ha sido el protestantismo. O cuando Hegel explica qué hay debajo de la racionalidad moderna, dice la teología. O cuando Habermas habla de su racionalidad comunicativa, dice, yo me alimento de la cultura teológica. Entonces,
eso ha sido así. Lo que pasa es que eso no es explícito. Y hemos pedido conciencia de ello. Entonces, esa cultura no está viva, ¿no? La cultura de la teología política no está viva en la reflexión política. Y yo creo, y no es que esa teología política tenga recetas, pero sí que puede dar perspectiva. Y eso es lo que, por ejemplo, yo intento en este libro, en el libro este del tiempo tribunal de la historia, donde... Por cierto, muy bello el título. Sí, sí. Y la dedicatoria también me ha encantado. Para mi nieto. ¿Es tu nieto? Es mi nieto. La dedicatoria dice a Daniel que lleve el futuro en la edad para que el tiempo que le espera sea el de la promesa. Sí, es mi nieto. Muy Entonces, bonito. este libro arranca de una preocupación, y es por qué, siendo nosotros conscientes de los problemas que tiene nuestro tiempo, que son de una gravedad enorme, porque la amenaza del planeta, las posibilidades de subsistencia están cada vez más amenazadas, y eso yo creo que ya es una opinión muy generalizada. Sin embargo, no somos capaces de reaccionar. Algo misterioso, ¿no? Somos conscientes del problema, pero vamos trampeando, conscientes de que si no tomamos grandes medidas, vamos a la catástrofe. Entonces, yo trato de ofrecer una clave. Lo que digo es que no reaccionamos a los problemas de nuestro tiempo porque valoramos mucho, queremos mucho, precisamente la causa que los provoca. Es impensable entender lo que está pasando sin la autoridad del progreso, sin el prestigio del progreso. El progreso es un concepto muy ambiguo, porque es verdad que nos ha traído grandes bienes, la electricidad, la penicilina, pero decía Hegel, analizando la historia de la humanidad, él entendía que había sido poco a poco una historia de progreso, pero le llamaba la atención el hecho de que ese progreso se había construido sobre cadáveres y escombros. La historia de la humanidad es una historia de lento progreso sobre mucho sufrimiento causado. Sí, hemos divinizado el progreso, pero a costa de... Y lo grave de nuestra cultura es que lo aceptábamos, invisibilizábamos a las víctimas. Entendíamos que era, dice él, no hay que alarmarse, dice Hegel, puede parecer esto una enormidad, no, tranquilos, es el precio del progreso. Y cuando decimos eso, provocamos lo que yo llamo la invisibilización de las víctimas. Las víctimas sobre las víctimas se ha construido la historia, lo sabemos, pero las hemos invisibilizado en el sentido de que no las hemos dado importancia. Ni aparecen en la historia oficial. Ni aparecen en la historia oficial. Las hemos privado de significación. Son el precio, el costo del progreso. Claro, entonces, a tu juicio, hay que recuperar la memoria de las víctimas. Claro. Entonces, el problema del progreso es legitimar precisamente la invisibilización de las víctimas. Y, por tanto, apostar por un progreso terrible, porque cada vez se cobran más víctimas. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Pero antes de eso, ponme un ejemplo concreto de esa invisibilización de las víctimas. Pues podríamos poner ejemplo, nada hay más relacionado con el progreso que la velocidad. Eso decía un gran filósofo también español olvidado, Manuel García Morente. Él hablaba de la peligrosidad de la prisa. La prisa mata, decía él. Mata la experiencia, la posibilidad de la experiencia, porque la experiencia necesita un tiempo lento para metabolizar los acontecimientos en vida. No tenemos tiempo, entonces en lugar de experiencia lo que hay son vivencias. La vivencia es un choque, es un shock que se agota en su mismo momento, en el momento de la producción, y no deja nada. Un shock llama a otro shock, pero ninguno se metaboliza en experiencia. Entonces, la prisa mata la experiencia, pero mata físicamente. Hoy sabemos que la causa de mortandad más grande en el mundo es la velocidad. Mueren más en las carreteras que en las guerras. De lo que llamamos accidentes de tráfico. Y lo llamamos accidentes. Es curiosa esa denominación. La mayor causa de muerte la rebajamos de significación diciendo son accidentes. Es algo accidental.
que es terrible, porque claro, la pregunta que hay que hacerse es ¿y cuál es lo sustancial? Lo sustancial es el progreso, es la velocidad. Y exige víctimas. Y exige víctimas. Entonces, a la pregunta de ¿y por qué no rompemos este círculo? Es a lo que quiere responder este libro. Y yo lo respondo diciendo, ¿en qué se basa la autoridad del progreso? ¿En qué se basa? En la idea de tres dogmas. El progreso se nos presenta como algo inagotable, es decir, siempre podemos progresar, un dogma falso, porque los recursos del hombre y de la naturaleza son limitados, y pensar que son ilimitados es lo que nos lleva a la catástrofe. Segundo dogma falso, es irresistible. Pobre del que se enfrente, lo va a arrollar el progreso, con lo que nos anulan la capacidad crítica respecto al progreso, segundo dogma. Y el tercero es, el progreso nos salva. Es verdad que crea algunos desperfectos, pero tranquilo, que al final lo resuelve. Y no es verdad. El progreso es como una droga, que decía Platón, que puede sanar, pero puede matar. Entonces hay que estar muy atento a su capacidad letal. Entonces, esos dogmas solo se explican si pensamos que, como dice Hegel, que toda la historia de la humanidad es una historia de progreso, que el progreso es el modelo de tiempo que ha dominado a la humanidad. Y lo que yo digo aquí es que el progreso es la marca blanca del gnosticismo. El gnosticismo es un tipo de tiempo que aparece en el siglo II cuando fracasa el otro modelo de tiempo, que es el apocalíptico. Entonces, si queremos relativizar y poner en su sitio el poder del progreso, tenemos que recurrir a este esquema. Tiempo gnóstico, que aparece cuando fracasa las expectativas de los primeros cristianos que esperaban la vuelta del Mesías. En ese momento, el tiempo apocalíptico, que era un tiempo emplazado, es decir, era un tiempo limitado. Lo que caracteriza el tiempo apocalíptico es que el tiempo es limitado, de que la salvación tiene que ocurrir en el tiempo, mientras que el tiempo gnóstico dice que el tiempo es infinito y la salvación ocurre después del tiempo, al final de la vida. Entonces, esa desmundaneización de la salvación y esa atemporalidad de la salvación, que lo propio del gnosticismo, pasa al progreso. Entonces, si queremos luchar contra el progreso, tenemos que entender que hay otra posibilidad, que hay otro tipo de tiempo, que es el tiempo apocalíptico, y que es un tiempo que rigió, digamos, en la historia a determinadas comunidades, y que es un tiempo que es el que nos puede salvar cuando entendamos que el tiempo es limitado y por tanto los recursos son limitados, y cuando entendamos que la justicia no hay que esperarla para otro mundo, tiene que ser en este, y por tanto no podemos sacrificar a un inocente para salvar a generaciones futuras o al conjunto de la humanidad, sino que es un desafío personal y presente. Solo entonces podremos relativizar, digamos, el prestigio del progreso y organizarnos de otra manera. ¿Quiénes son los actores que están detrás de esa concepción, que están promoviendo esa concepción que nos está matando, la concepción del progreso, tal y como la estás explicando? Bueno, el progreso tiene aliados por todos los sitios. En primer lugar, la filosofía. La filosofía, lo que caracteriza a la filosofía occidental es el idealismo, la abstracción. Es decir, pensamos que la verdad tiene que hacer abstracción de la realidad. Y eso es muy peligroso. Pensar que la justicia consiste en encontrar criterios abstractos de lo que es justo y injusto, cerrando los ojos a la injusticia de este mundo, y eso es lo que se lleva. Entonces, los aliados del progreso están en todos los sitios, están en lo mejor de nuestra cultura, está en la filosofía, está en el arte. En el arte también. Si uno se pasea, por ejemplo, por las iglesias
Castilla, observará con qué frecuencia un pintor que se repite mucho, que es Berruguete, recurre a un motivo que es muy simbólico, muy significativo. Son condenados por la Inquisición con rostros felices. Están felices. Están siendo torturados con rostros felices. ¿Por qué? Porque valoramos la idea del inquisidor de que mata el cuerpo para salvar el alma. De esa manera frivolizamos sobre el sufrimiento. Entonces, los aliados están en el pensamiento, están en la... Pero tienen rostros más concretos, estoy pensando en el mercado, en las grandes multinacionales, en los que nos están diciendo que hay que ir siempre hacia adelante. Naturalmente. Por ejemplo, la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica, estamos muy equivocados con ellos. La ciencia y la técnica, decía Ortega y Gasset en un texto memorable, Meditación de la técnica, que la técnica y la ciencia tienen sentido en tanto en cuanto están al servicio de un proyecto humano. Pero ¿cuál es el peligro de la técnica? Que se han convertido en el objetivo de los proyectos. No es lo mismo que el progreso o que la técnica sean instrumentos al servicio de la humanización del hombre, que la humanidad sean medios o instrumentos al servicio del desarrollo de la técnica o del progreso. Y eso es lo que está ocurriendo. Pensemos, hay un colega nuestro en el Instituto de Filosofía del CSIC que hizo un estudio muy detallado sobre esto. Él dice que el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX y de la técnica, que tiene que ver mucho con la química, es producto de la guerra, es en función de la guerra. Y el desarrollo de la física en el siglo XX es gracias a la guerra, es en función de la guerra. O sea, la guerra ha marcado la pauta del desarrollo de la ciencia. Y en el siglo XXI, es verdad, es el mercado. No investigamos aquello que conviene a la humanidad, sino aquello que es productivo. No investigamos vacunas para la malaria porque los afectados no van a poder pagar las medicinas. Investigamos el SIDA, que se produce en países desarrollados, cuyos pacientes sí pueden pagar la medicina. Entonces, este es el problema. Pero eso nos cierra el horizonte, es decir, si tantos son los aliados, ¿quiénes son los enemigos? ¿La religión está siendo la enemiga de este sistema? No, la religión es el que sufre. Es decir, la víctima, no sé, digamos, cuando me preguntas por quiénes son los enemigos, ¿a qué te refieres? Los enemigos del progreso. Del progreso. Los que pueden hacerle la contra, porque según lo que explicas, todos, desde el arte, la ciencia, todos están a favor, todos están empujando en esa dirección. Claro. ¿Quién está diciendo, oye, por aquí no, esto no nos lleva a la salvación? La crítica al progreso está en relación proporcional a la visibilización de las víctimas. Es que, te decía al principio, la historia de la humanidad se ha construido sobre víctimas, lo hemos sabido siempre, pero lo asumíamos. Las privábamos de significación. En la medida en que las víctimas se han hecho visibles, el progreso está cuestionado. Digamos, el abogado de las víctimas es el que cuestiona el progreso. Y ese abogado de las víctimas es la memoria. En la medida en que ha entrado en nuestra cultura el peso de la memoria, es decir, la posibilidad de hacer presente, no solamente el pasado, sino la parte oscura de la realidad, que dice otro filósofo, Adorno, dice, la parte oscura de la realidad sobre la que se sustenta el desarrollo de la historia, es decir, el progreso, es una historia de sufrimiento. Hasta que, mientras no se haga visible esa historia de sufrimiento, no hay manera de enfrentarse al progreso. Y eso es posible en la medida en que la memoria, que es una categoría muy modesta, ha ido adquiriendo músculo y se ha convertido en una categoría central. Es una de las categorías centrales de tu reflexión. Claro. Pero ¿y quién está activando esa memoria? ¿Quién está impulsando? ¿Qué actores sociales, políticos, económicos, no lo sé, culturales? Pues, ha tenido mucho, el prestigio de la memoria, digamos, el lugar que va ocupando la memoria, tiene mucho que ver con la historia del pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo de la memoria, ¿no? Y el pueblo judío ha estado durante siglos en Occidente viviendo
al precio de negarse. Es decir, lo que llamamos asimilándose. La asimilación era el precio que tenía que pagar el judío para poder ser moderno. Y la asimilación significa asimilarse al prototipo de hombre moderno, que es un ciudadano de cultura cristiana, postcristiano, aunque sea laico. La modernidad es la secularización del cristianismo. Entonces, el judío, para ser moderno, tenía que renunciar a sus raíces y hacerse como ese prototipo. Tenemos ejemplos numerosos. Por ejemplo, Gustav Mahler, ¿no? el gran músico. Él, para poder dirigir la Filarmónica de Viena, tiene que bautizarse. ¿No? Es decir, todo judío de prestigio sabía que en un momento tenía que optar entre ser judío o ser moderno. Si quería ser alguien, tenía que convertirse. Y eso ha dominado durante siglos hasta que aparece la Primera Guerra Mundial, que es una guerra que tuvo un impacto en la cultura que no nos podemos imaginar, porque supuso el fracaso de la modernidad. Claro, el proyecto europeo, donde realmente se quiebra, es en la Primera Guerra Mundial. Y eso obliga a repensar la Ilustración. Entre guerras se produce una revolución del pensamiento y del arte y de la literatura, consciente del fracaso del proyecto europeo y la necesidad de recrearlo. Y en ese momento entra el judío en juego. El judío ha entendido, y lo representa muy bien Kafka con su carta al padre, cuando reprocha a su padre que les haya ocultado su tradición. El judío reivindica su tradición más allá de la creencia para, digamos, como una reserva de categorías para poder pensar nuestro tiempo. Y una de las categorías que rescata al judío y pone en circulación es la memoria. Entonces, en la memoria del siglo XX, primero en Francia con los sociólogos de la memoria y luego en Alemania con los filósofos de la memoria, es la que nos permite, precisamente, lo que decía antes, nos permite leer esa parte oculta de la realidad, esa parte invisibilizada que la ciencia, digamos, canónica despreciaba. Para esta memoria eso es importante. Decía Walter Benjamin, la memoria son como rayos ultravioletas a través de los cuales vemos esa parte que escapa a los ojos de la ciencia, que forma parte de la realidad, pero como una realidad sumergida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, esa introducción de la cultura judía en Europa explica la recuperación de la memoria, pero realmente lo que explica que hoy hablemos de memoria es el Holocausto judío. El Holocausto judío es fundamental para lo que está ocurriendo, más allá del destino de los judíos, por lo que yo en este libro llamo el deber de memoria. El deber de memoria no es acordarse los 27 de enero, que recordamos la salida de los supervivientes de los campos de exterminio, no es acordarse tanto de lo mal que lo pasaron los judíos en los campos y de sus asesinados, de sus muertos, cuanto entender algo mucho más serio y más difícil de entender también, y es que esa gente vivió lo impensable. El deber de memoria es una propuesta que nos hacen los supervivientes de los campos, que cuando salen de los campos, lo que dicen sin ponerse de acuerdo, curiosamente, coinciden todos en decir, esto no se puede volver a repetir, nunca más. Y para que la historia no se repita, hay que recordarla. Entonces, hoy lo decimos casi mecánicamente, pero cuando uno se para y dice, bueno, no parece desproporcionado una cosa tan frágil como la memoria para hacer frente a la barbarie, parece desproporcionado. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dicen los supervivientes? Y lo dicen solo ellos, porque los aliados, que están muy interesados en que la historia no se repita, las potencias vencedoras dicen otras cosas. Las víctimas, sin embargo, ¿por qué lo dicen? Pues en la respuesta a esta pregunta está la clave del poder de la memoria. Lo dicen porque ellos han vivido algo impensable, algo que no habíamos pensado, no habíamos ni imaginado.
Entonces, ellos tienen la experiencia de que ocurrió lo impensable. Ocurrió lo impensable. Pero ¿qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar? Pues que lo que ocurre se convierte en lo que da que pensar. Lo que ha ocurrido, eso que hemos sido capaces de hacer y no hemos sido capaces de pensar, debe ser el punto de partida de la historia. Es decir, tenemos que repensar las piezas de la historia de una manera nueva. Piezas de la historia son la política, la ética, la religión, el arte, el derecho, la educación. Tenemos que repensarlo, pensarlo de una manera nueva. ¿Cómo? Partiendo de lo que hemos sido capaces de hacer y no pensar. Eso tiene una primera consecuencia, y es que tenemos que rebajar, digamos, los humos, digamos, racionalistas. La humanidad tiene una razón potente y puede pensar muchas cosas, pero tiene que andar con mucho cuidado, porque también es capaz de hacer lo que no puede pensar. Entonces, la humanidad ha vivido bajo una ilusión, sobre todo la filosofía, que la explicaba muy bien Galileo cuando él decía: yo no necesito mirar lo que ocurre en la realidad para entenderla y para cambiarla. Puedo cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que la estructura de la mente se correspondía perfectamente con la estructura de la realidad. Y tú podías, mediante un cálculo matemático, adelantarte a la realidad y transformarla. Pues no es verdad. Eso es el gran equívoco. Pensar que con la mente, es decir, con la razón, podemos adelantar los acontecimientos y controlarlos. No. Lo que dice el deber de memoria es: seamos mucho más modestos y partamos de la barbarie que hemos cometido. Y entonces pensemos la política en esa clave. ¿Y qué significa entonces pensar la política en esta clave? Es decir, dando importancia, partiendo de las víctimas. ¿Vale? Prohibirnos cualquier política que se construya sobre víctimas. Entonces, aparece entonces que la primera obligación de la política es atender el sufrimiento. Más que prometer el paraíso, evitar el sufrimiento. Evitar la pobreza, evitar la marginación, evitar la injusticia. Eso debería ser, eso no puede ser un capítulo en los presupuestos generales del Estado, el capítulo 20. No. Eso tiene que ser el punto de partida. Porque si no, ¿qué hacemos? Estamos haciendo la política con la misma lógica que antes. Estamos haciendo la política con la misma lógica que llevó al desastre. ¿Se puede aplicar eso mismo que estás desarrollando a la religión, por ejemplo? Naturalmente. Fíjate que hay un debate. ¿En qué sentido? Hay un debate entre Metz y Ratzinger muy ilustrativo. Lo que ellos dos coincidieron en Münster, ¿no?, como teólogos. Ratzinger en la época era un teólogo abierto, y luego sus caminos se separan poderosamente, sobre todo por el impacto que tuvo en Ratzinger y en Metz el 68. Ratzinger se acobardó y Metz, sin embargo, lo entendió como un desafío, y ahí sus caminos se bifurcan, pero hay un momento en el que discuten. Hay un debate organizado, creo que fue en el año 98, en Münster, que lo publicó luego Trotta, está publicado, por tanto, y en el que aparecen dos respuestas al desafío de Auschwitz. Para Ratzinger es un acontecimiento lamentable, pero que no afecta en absoluto, digamos, a lo sustancial del cristianismo. Él tiene una visión, digamos, platónica o idealista del cristianismo, donde todo está predicho de alguna manera y establecido más allá de los acontecimientos. Para Metz, sin embargo, todo hay que repensarlo después de Auschwitz. ¿Creer después de Auschwitz? Todo hay que repensarlo. Y él llevaba, dice, hay un Dios que muere en Auschwitz. Hay un Dios que muere en Auschwitz. Ese Dios que calla, que no hay, ese Dios todopoderoso, eso hay que descartarlo. Hay que pensar otro tipo de Dios. El Dios incluso que no sabe responder al sufrimiento y que lo acompaña.
por ejemplo. Entonces, hay en estos dos teólogos se ve perfectamente el alcance que puede tener esa experiencia. Es verdad que son pocos los que han seguido a Metz, ¿no? Y la mayoría de los teólogos se sienten muy seguros diciendo, bueno, pues catástrofes como la de Auschwitz ha habido muchas en la historia, el cristianismo lo digiere, bajo la figura de nadie es perfecto, la Iglesia siempre reformanda, bien, lo encajas, mientras que Metz pide repensar todo, repensar el concepto de iglesia, el concepto de pertenencia, el concepto, luego, claro, toda la cristología, eso de habernos olvidado de que Jesús era judío, eso tiene ha tenido gravísimas consecuencias. Hemos convertido a Jesús en una especie de Sócrates, olvidando que Jesús era judío. Olvidando las raíces. Olvidando, claro, que él pertenece a una tradición que no podemos leer el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Tenemos que, por tanto, revisar todo el antisemitismo del cristianismo. Ya la denominación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es muy sospechosa. Porque parecería como que el nuevo hace viejo a lo antiguo y realiza. Es que no es eso. Es que hay una relación ahí mucho más dialéctica, y eso lo decía Bonhoeffer, ¿no? Bonhoeffer decía, no podemos leer el Nuevo Testamento o los Evangelios más que saturados del Antiguo, ¿no? Saturados del Antiguo. Porque ahí están las claves, No podemos entender la promesa que lleva implícito Jesús de Nazaret sin tener en cuenta la de sus padres, ¿no? Entonces, revisar el antisemitismo. Y revisar el antisemitismo nos llevaría muy lejos, porque el antisemitismo no es algo solo que tiene que ver con el judío, no es solamente la exclusión del judío. El antisemitismo, en el fondo, lo que plantea es la exclusión del diferente, del otro, y por tanto te lleva a un tipo de teología o de filosofía no excluyente, que naturalmente que el impacto en Metz ha sido total. Él lamentaba únicamente, ¿no? Él lamentaba haber llegado demasiado tarde, porque le costó. Yo fui discípulo suyo y jamás oí hablar de Auschwitz, ¿no? Y eso que él era un teórico de la memoria. Pero él descubre la memoria muy tarde y lo lamenta, porque eso le ha obligado a revisarlo todo. ¿Y está en ese proceso de revisión todavía? ¿O? Él, bueno, está muy mayor en este momento, ¿no? Estuve recientemente con él, él está muy mayor, ya no está para seguir trabajando, pero toda su obra luego ha sido una relectura de los grandes conceptos del cristianismo, el concepto de culpa, el concepto de responsabilidad, el concepto de comunidad, el concepto de sufrimiento, el concepto de redención. Él insiste mucho, y es muy crítico, por ejemplo, con San Agustín, porque San Agustín, en vez de hablar de salvación, habla de redención. En vez de hablar de una respuesta al sufrimiento humano, habla de una respuesta al pecado del hombre. Es la redención. Y la salvación es mucho más materialista, es la justicia, es mesiánica. Lo mesiánico es muy materialista, porque es de aquí y ahora. Es la respuesta a la injusticia aquí y ahora. Entonces, lo que hace San Agustín es pega un salto, y entonces, más que la injusticia, lo que le interesa es el pecado. Más que responder a la demanda del pobre o de la víctima, es dar una respuesta al pecador. Y es un cambio de perspectiva muy distinto. Y así podríamos continuar con este hombre, que es un pozo de ciencia, como veis. Solo una última cosa que sí me interesa. ¿Dónde sitúas al Papa Francisco en este repensamiento, en esta revisión, en este cruce? ¿Está haciendo algo? ¿No está haciendo nada? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? No, a mí me parece apasionante este momento. Me parece apasionante el último Ratzinger y Francisco. Cuando dimitió Ratzinger, yo hablé con Metz y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo,
es el reconocimiento de la temporalidad del ministerio. Es el reconocimiento de la... Es decir, yo creo que el cristianismo ha abusado de lo eterno, de lo permanente, de lo... No ha tomado conciencia de la temporalidad, de que el ser humano es un ser temporal. Y el ser humano puede adquirir compromisos con pretensión de que duren, pero están sujetos a la revisión de su propia evolución. Y entonces, esa idea un poco de eternización, de sobrevalorización de lo que trasciende el tiempo, eso es lo que ha cuestionado la dimisión. Y le daba mucha importancia porque eso introducía el concepto de tiempo, de temporalidad en las decisiones humanas. Y en las decisiones, y por tanto las decisiones también religiosas que son humanas, ¿no? Luego vi que un filósofo como Giorgio Agamben, italiano, hizo un pequeño ensayo y insistió mucho en este punto, diciendo que recordaba él que Ratzinger había hecho la tesis sobre el maestro de San Agustín, un tal Titonius. Y este teólogo se plantea la división de los papas, porque valora mucho el concepto de temporalidad. Entonces, la decisión de Ratzinger no fue improvisada. Es recuperar una determinada tradición que no tiene nada que ver con su teología. Es lo que me parece interesante. El último Ratzinger se engarza con el primero, con el doctorando, pero pone entre paréntesis todo el platonismo de Ratzinger del medio. Bueno, entonces esto ya es un gran paso, ¿no? Y además pasa la historia con esa renuncia. Y pasa la historia con esa renuncia, que va a ser lo que va a quedar, ¿no? Fundamentalmente. No creo que quede en sus libros, la verdad. Va a quedar esto. Y luego, lo de Francisco, a mí me parece que hay que verle en este contexto, y lo que yo veo en él es una desacralización de la religión. Y claro, el cristianismo, lo dice todo el mundo, Jesús no vino a fundar una iglesia. Vino a anunciar un mensaje para todos. Lo que pasa es que como le siguieron pocos, esos se organizaron. Pero esa organización ha llevado a cubrir precisamente el objetivo del mensaje, ¿no? El anuncio del reino. Entonces yo creo que este Papa, a mí parece que es colosal. Me parece una figura no sé cómo decirla, de una osadía, ¿no? ¿No? Histórica enorme, porque se enfrenta realmente a siglos de historia, ¿no? En ese proceso de desacralización, de volver a la naturalidad, digamos, del mensaje, despojando, por tanto, a toda la organización de esos ropajes que ellos se habían hecho a medida para mantener un prestigio, pero olvidando el contenido. Organización que se está defendiendo. Claro. Y entonces a mí me refería antes a ese debate entre Ratzinger y Metz. En ese momento Ratzinger ya era prefecto, era cardenal, cuando tiene lugar ese debate, y recuerdo que en el debate posterior alguien pidió la palabra y le dijo a Ratzinger, vamos a ver, usted no tiene piedad. Le echa en cara su dureza y saca a relucir el tema de los divorciados. ¿Por qué la Iglesia no autoriza a los divorciados a comulgar? Y recuerdo la respuesta de Ratzinger, que está recogida en el libro de Trotta, donde Ratzinger dice, oiga usted, yo también tengo sentimientos, no venga usted a pensar aquí que yo tengo y lo siento mucho. Dice, pero hay cosas que ni el Papa puede cambiar, dice. Digamos, nos debemos a una tradición, digamos, con unos contenidos tan potentes que... Luego vi la noticia con Francisco, de que un día levantó el teléfono y llamó a alguien en Buenos Aires. Y al otro lado de la línea descuelga un señor y Francisco le dice, soy Francisco. ¿Cómo? Sí, Francisco, sí. Mire usted, ¿está su señora? Bueno, pues dígale a su señora que me ha escrito diciendo que si podía comulgar siendo divorciada, que lo haga con toda naturalidad, que nada se lo impide.
Yo doy un valor enorme a este gesto. Un gesto que después plasma además en una sustación apostólica, en Amor y Leticia. ¿Verdad? Pero es que claro, comparas entonces, doy importancia por la comparación con Ratzinger. Cuando Ratzinger de alguna manera viene a decir que ni Dios puede cambiar esa, y el Papa con un gesto lo levanta. Entonces, eso es lo que llamo desacralizar. Es decir, de repente este Papa está desnudando, digamos, al santo y haciéndole ver y poniéndole a la altura de... ¿Eso puede ser reversible? Es decir, esta dinámica en la que ha introducido la Iglesia de hombre, si pensamos... misericordia, de ternura, todo esto... Yo creo que sí. Puede haber un movimiento... Puede haber un movimiento hacia atrás otra vez. Lo que es verdad es que puede haber un movimiento institucional reaccionario, pero difícilmente van a hacer olvidar esto. Es decir, ya, si viene otro Papa y va a repetir lo que dijo Ratzinger, nadie se lo va a creer. O sea, que esto deje impronta, sea lo que sea. Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que esto sí. Lo que es verdad es que esto puede, si realmente hay un fenómeno de reacción, podrá tener todo el poder institucional que quiera, pero yo creo que los cristianos ya no van a olvidar esto, me parece, ¿no? O sea, en el pueblo, en las bases ha calado, está calando. Sí. Y esto va a dar, Pablo, lógicamente, a una reflexión teológica también, porque, insisto, cuando un Ratzinger, todo un teólogo de primera, ¿no? Dice esa majadería, ¿no? De que ni el Papa puede enfrentarse a esa tradición, y este hombre, Francisco, de un golpe de teléfono lo resuelve. Bueno, aquí esto de la teología, ¿qué es? Francisco, al que, como sabes, se trata de desautorizar también desde el punto de vista teológico. Este Papa no sabe teología, y por lo tanto la autoridad teológica sigue siendo... Claro. Es que, claro, la teología ha sido, ¿no?, una ideología controlada por instituciones, pero a mí me parece en ese sentido que la osadía de este hombre, yo creo que va a trascender, ¿no? Y de alguna manera no puede ser ya el futuro igual que ha sido. Ojalá, Dios te oiga. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.